Bienvenidos a un episodio más del podcast Creciendo Juntos. Mi nombre es Alan Gloria. Hoy vamos a conversar sobre temas de envejecimiento, sobre neuropsicología, neuroplasticidad, el cerebro y muchos otros temas que yo sé que le van a interesar muchísimo para irse preparando para esa etapa de la vejez. Hoy que ya estamos envejeciendo. Para mí es un honor tremendo pues estar con vos aquí. Hace poquito nos conocimos y vi esa capacidad, ese conocimiento tan valioso que tenés para todos y sobre todo en ese caminar, como es este espacio de preparación hacia una vejez. Yo siempre digo lo mejor posible y con la mayor dignidad que también se puede encontrar en el camino. Neuropsicóloga, ¿verdad? Hace más de 15 años, por ahí Sí, leí, y de la junta directiva de ASCADA. ASCADA, ASCADA es la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias asociadas. súper. Y estudiaste en Argentina, vi. Ahí, Estudié ¿verdad? en Argentina, sí, yo saqué un posgrado en el 2014, Ajá. un posgrado a distancia en la Universidad Favaloro en Argentina. Y después, a lo largo de ese proceso, me fui como capacitando en diferentes cursos relacionados, porque ese posgrado fue como neuropsicología en Ajá. general, pero a mí siempre me llamó mucho la atención la persona adulta mayor. Y digamos, ¿Y el por qué mundo. esa atracción? ¿Desde a dónde o por qué? ¿Dónde nace? Bueno, yo creo que nace y se hace, Ajá. porque es vacilón. Bueno, mi papá es el primer geriatra de Costa Oh, Rica. wow. ¿Y su nombre? Entonces, Carlos Alpizar. Don Carlos Alpiz. Sí, entonces es muy interesante. Yo soy la menor de tres Ujú, y yo siempre andaba con mi papá. Entonces yo me acuerdo que yo chiquitita los domingos lo acompañaba a los centros diurnos, a ujú, los hogares de larga estancia, ¿verdad? También como que me conectaba mucho conmigo. ujú. Por otro lado, crecí con tres tías abuelas que para mí fue súper, o sea, han sido súper importantes en mi vida. Entonces creo que ha sido como todo un proceso y a lo largo de ese proceso de conocer más y conectar con el adulto mayor, vieras que particularmente el mundo de las demencias para mí es como fascinante. Sí, Sí. sí. Entonces, por ahí fue que me enrumbé. Se enrumbó por ahí desde pequeñito, entonces andaba siempre acompañando a tu papá en Sí. esas visitas a centros diurnos y hogares de larga estancia, que es lo que se conocía antes como hogar de ancianos. Como guardiacianos, Y mucho exactamente. más antes como el famoso asilo. El asilo, El exacto. famoso Íbamos asilo. al asilo. Ujú. Íbamos al asilo. ¿De qué parte? ¿A cuál iban? ¿Cuál visitaban? Íbamos, me acuerdo que creo que es el Carlos María Ulloa, el que Ajá. está por el puente, en, bueno, se me olvida el nombre del puente, pero creo que es el Carlos María ¿Está Ulloa. donde te vas o...? Sí, sí, no, por el que está como por donde está Jeco ahora, Ajá, okey. Puente de los Incurables, creo que se Ajá, llama, sí, por sí, ahí. sí, ahí por la Santa Sí, Teresita, tal por vez ahí. estoy un poco perdida con los nombres, pero íbamos, es que eran los domingos, eran los días de visitas a domicilio. Ujú, Entonces, y después nos íbamos a la garita de Alajuela, que de eso sí me ajá. acuerdo perfecto, que Es ahí que Alajuela habían es bellísimo. un montón, divino. Ajá, Entonces me acuerdo que, y eran súper lindos porque también esos seguro me llamaban la atención porque eran diferentes. Entonces yo ujú. tengo como esta imagen, digamos, de los famosos asilos donde había más gente, que eran esos pasillos más estrechos, y me acuerdo de los de la garita, que eran más bien como casas abiertas. Creo que esos Algunos eran eran privados, privados, sí, de iniciativas, exactamente. creo que eran de Estados Unidos, algunas iniciativas, Sí, ahí los vi yo por ahí. entonces fue como muy interesante. Y de paso, creo que ver el proceso de envejecimiento de mi papá, Ujú, siendo geriatra, me como que, me marcó o aprendí mucho, ¿verdad? Porque también, bueno, papi ahora tiene 89 años, guau. pero es una persona que a lo largo de su vida siempre fue corredor, súper disciplinado en muchas cosas y también hacía como, digamos, cambios a nivel de alimentación y él como que dentro de su vida, dentro de su día a día, siempre nos iba contando como esto es importante, Ajá. esto es bueno comerlo, o conversaciones que tenía con sus pacientes, entonces como que eso siempre capturó mi atención. Okey, entonces ahí empezás a llevar como ese primer encuentro, digamos, con la vejez como etapa, ¿y de dónde sale el amor por la psicología después? Vieras que el amor por la psicología, vamos a ver, después yo empecé a estudiar medicina, Okey, estudié 2 años de medicina y llegó un momento que yo dije, no, esto no. esto no es lo mío. Y ahí tuve como un espacio, de hecho me acuerdo que me tomé un cuatrimestre completo porque yo no, me quedé como en el limbo, yo decía, ¿y ahora qué? Si esto es lo que he Ujú, pensado toda mi vida. Y vieras que a mí la psicología siempre me llamó la atención y tenía varias personas, psicólogas cercanas, con las que yo decía, qué lindo esto, qué interesante,
¿cómo saben de esto? Entonces, por ese lado fue así como que es psicología y ya en ese momento, a partir de ahí, hasta el día de hoy, Ese. me ha fascinado, la verdad. Ahora, uno estudió psicología y te fuiste por alguna inclinación en especial al principio, o llegaste de una vez a la neuro. A la neuro. No, yo me gradué de psicología y empecé a trabajar porque fue como la primera Ujú. oportunidad laboral en recursos humanos. Ok. Entonces estuve en esa etapa varios años, pero siempre me gustó mucho como la parte de neuro, ¿verdad? Comprender Ujú. cómo funcionaba el El cerebro. cerebro. Entonces yo decía, mira, bueno, esto es ansiedad, pero ¿qué hay ¿Desde detrás? dónde ¿De viene? dónde viene? Ajá. ¿Qué mecanismo hay detrás de esta ansiedad que se observa así, ¿verdad? O que se siente Ujú. así. Y entonces realmente para mí la neuro es entender cómo funciona el cerebro, cuáles son los procesos biológicos y cómo los integramos con nuestros pensamientos, con los comportamientos. Cuando uno es una persona, digamos, bueno, a mí la palabra sana no me gusta usarla, pero digamos Ujú. cuando no hay ningún deterioro o ninguna afectación y cuando sí la hay, ¿verdad? Entonces, Nadie está completamente sano. verás que es Pregunto. una palabra que me incomoda un Ajá. poco, ¿verdad? Porque sí, hablamos vamos a ver, hablamos de sano y muchas veces sí lo relacionamos con salud, pero Ujú. entonces viene una dualidad, Ajá. ¿verdad? Como de está sano o está enfermo. Ok. Y después, dentro de ese proceso también, cuando hablamos del proceso de sanar, que se usa mucho ahora y hoy Se en ha día, mercadeado mucho. exacto, ese mercadeo creo que es el que me incomoda, Sí. porque hablamos de sanación. Entonces yo tenía una paciente y tuve una conversación un día y me decía, es que nunca terminamos de sanar. O sea, yo siento que me siento bien, que estoy mejor, pero después pasa algo, entonces siento que volví a ese mismo lugar. Entonces siento que cuando voy a sanar, que es Ok. ese proceso de sanación, ¿verdad? Entonces, a la conclusión que hemos Ujú. llegado, Ujú. por decirlo así, o que yo he llegado, que para mí es importante, es que es un proceso que a lo largo de ese proceso nosotros tenemos diferentes aprendizajes, que algunos son dolorosos, algunos nos muestran áreas que no queremos ver, la mayoría de las cosas no las podemos controlar, Ujú. pero cuando la vida nos vuelve a poner ante una situación similar, podemos tomar otra decisión Ok. y lo podemos gestionar de una manera que más bien sea beneficiosa para nosotros. Ujú. Ujú. Claro, Entonces, tiene sentido. Ahora, entonces, y fuimos por este lado, ¿verdad? Pero sanar lo vería yo entonces como un camino, ujú, no como un estado, exacto. probablemente. Sí, O sea, porque ya nunca vas a estar completamente sano. exacto. Porque si mi abuela decía y mi mamá me repetía, me decía: No vaya al médico, no se ponga a escarbar, porque el que escarba encuentra. Si usted se pone a hacerse exámenes de todo y algo va a encontrar y ahí se va a estresar. Me dice, mejor que ese quitico. Ya si le duele mucho, va. Eso me decía mi mamá. Entonces hago la referencia porque yo digo, sí es cierto, al final uno tal vez puede ser que tenga algo adentro que no se ha dado cuenta y que de pronto apenas se da cuenta, empieza la ansiedad, la inquietud de que tengo esto, que tengo que sanar, y se genera un poquito de estrés. Doc, ahora hablando un poquito de lo que te encanta, que es el tema de envejecimiento, de cuando usted era niña y veía a sus adultos mayores en los hogares de larga estancia o centros diurnos, a lo que se encuentra hoy, ha cambiado bastante. Ah, es muchísimo. Ajá. Para mí ha cambiado muchísimo. Creo que es un proceso, ¿verdad? Creo que es un proceso dinámico, Ujú. el envejecimiento, es un proceso de cambio, ¿verdad? Entonces, yo tengo tal vez como esa imagen de algo como más, todavía más, no necesariamente estereotipado, pero sí bajo una estructura de eh, más de una, eh, no discapacidad, pero sí desde una etapa de pérdida, Ujú. ¿verdad? Y hoy en día yo siento que hemos, a nivel social también, y gracias a todo lo, porque esto no es solo social, esto aquí de fondo está la medicina, las neuroimágenes, la biología, la neuropsicología, todo, ¿verdad? Que nos ha ayudado a ir modificando, ¿verdad? Estos esquemas que teníamos de pérdida a un esquema de bienestar. De hecho, Ujú. la OMS habla del proceso de envejecimiento y habla del envejecimiento saludable como ese estado de Ujú. bienestar donde yo puedo aprovechar mis capacidades, donde puedo optimizar mi funcionalidad y va dirigido, o sea, hay como una nueva dirección, me parece a mí. Ok, ok. Bienestar, si lo dividimos, es bien estar. Exacto. Ahora,
Es que estoy pensando porque al final, digamos, al final no, al principio también, la gente le teme mucho al envejecimiento como proceso. Entonces aquí viene la famosa pregunta o el debate que yo creo que nadie se ha definido totalmente. ¿A partir de qué momento empezamos a envejecer? Porque la literatura antes decía desde que nacemos, otros estudios más recientes dicen que a partir de los 25, 24 años, otros he leído que a los 35, un día hasta leí que a partir de los 60, 55 años hay no sé cuánto. En su experiencia, en su práctica sobre todo, ¿usted qué considera? ¿Desde que nacemos empieza el proceso biológico de envejecimiento o más adelante? Sí, vieras que yo creo, ahora mencionas algo que quiero retomar aquí. Cuando vos me hablaste del podcast, Ajá, ¿verdad? Me dijiste una frase que a mí me quedó como muy grabada y ajá, es, vamos a hablar del maravilloso proceso de envejecer. ajá. Y creo que así es, ¿verdad? También hay una percepción desde donde lo vemos. Entonces, cuando uno se pone a estudiar envejecimiento, digamos, yo me metí a leer sobre los telómeros, Los ¿verdad? telómeros. Terminé leyendo de epigenética y Ajá, un montón de un tema que es es impresionante, es impresionante. fascinante. Es entrar ya un poco más profundo en ese proceso biológico, pero por otro lado, creo que también desde mi percepción, creo que es un proceso continuo. Ujú, ¿Verdad? Es un continuum. Desde que nacemos con billones de neuronas, luego se da la poda cerebral en la que okey. quedan como las neuronas que realmente son. ¿En qué momento se da eso? Eso se da a lo largo de, Mm, de la infancia mm, y particularmente, sobre todo en la etapa de la adolescencia, es como un boom, ujú, ¿verdad? Y muchas de esas, y es interesante porque el cerebro va cambiando también, se va reorganizando, sí, entonces se va desarrollando. Entonces, a lo largo de ese proceso, vamos viendo cambios externos que usualmente los vemos a nivel del físico, de la piel, del pelo, ¿verdad? En los bebés vemos este pelito más suavecito, esa pielcita más suave, ujú, cómo se van desarrollando los músculos, igual nuestro cerebro, o sea, el cuerpo va cambiando también. ujú, Entonces, creo que a lo largo de este proceso, yo diría que desde que nacemos es un continuo okey. a nivel de lo que es el envejecimiento. Como un proceso, entonces, desde que nacemos, obviamente, hasta que fallecemos. Sí, Y, bueno, aquí yo siempre me gusta hacer la distinción, porque creo que nos estén viendo por primera vez, entonces el envejecimiento, proceso, vejez, etapa. exacto. Okey. Ujú, La OMC habla de los 65, ¿cierto? A nivel sí, mundial, ajá, más o menos. sí, Hay países que lo ponen a los 60 60, y hay instituciones, al sector público sobre todo, que empiezan a tomarlo en cuenta a los 60 ajá, para algunos servicios y los bancos que ya uno lo agarran como, no sé, como desde los 50, yo creo, ajá, para no prestarle plata. sí, exacto. Este, la vejez como etapa, desde esa visión que has tenido en todo tu trayecto, ¿ha cambiado mucho cómo se interpreta, cómo se está viviendo la vejez hoy a cómo se vivía hace? Y te hago la pregunta porque yo se me pongo a ver videos en redes de entrevistas de gente en los 80, ¿verdad? Vestidos como la moda de los 80, ¿Qué edad tiene usted? 36 años. 22 años. 32 años. los 80, y yo me quedo pensando, pero mira, esa persona puede tener 25 años, pero vea qué viejito se ve, ¿verdad? Sí, Vea, eso se ve como, así se vestía mi abuela, o sí, mi papá, o no sé qué, claro. y tenía 30 años. Entonces, ¿cómo ha cambiado esa percepción de la vejez como etapa en la población que ya está en la vejez? Claro, yo creo que hay un tema también de vitalidad, Ok. de cómo me siento yo. Entonces creo que también eso viene de la mano de todo este proceso, de esa percepción, porque recordemos que a lo largo de este proceso se van dando constructos de lo que es la vejez. Ujú, Y aquí hay dos temas que para mí son claves. Este sistema de creencias con el que crecemos, de estructuras que nos dicen, bueno, sí, es que ya, ¿verdad? Lo que hablamos en un programa un ajá, día de estos, a los 40 años ya la mujer con pelo largo, jamás, ¿verdad? ujú. Y menos con este tipo de ropa o eso es más externo. O ciertas palabras, inclusive, hasta el vocabulario también. Sí, y vieras que, y por otro lado, a mí cuando yo hoy hablo con mis pacientes me llama mucho la atención porque cuando yo les pregunto, bueno, entonces, ¿verdad? Que uno toma la historia clínica a nivel de ocupación, en qué se desarrolló, qué elaboró, y entonces ya me dicen, no sé, yo fui maestra, ¿y a qué edad se pensionó? Y muchos dicen a los 55. Ujú, ¿Verdad? Yo creo que hoy a los 55 y ese es otro tema mucho más profundo, ¿verdad? Hoy a los 55 hay pocas personas que se pensionan o que se sí, jubilan, sí, ¿verdad? sí. Entonces creo que desde ahí, ¿por qué? Porque también
se enfoca mucho en el funcionamiento, en la funcionalidad, en la vitalidad. O sea, va Hay más como un allá, estigma ahí. exacto, va más allá de lo que es jubilarse o pensionarse. Hace poco un muy buen amigo se tuvo que jubilar por invalidez Ujú, a sus 40 y algo de años, ¿verdad? Y conversábamos, pues yo fui a visitarlo y le dije que cómo estaba, cómo se sentía, ¿verdad? Y en el vacilón yo le decía, y bueno, ¿y qué pensás? Me dice, estoy en el duelo. Me claro. dice, estoy en el duelo, me Ujú, dice, porque un día esto me decía, un día se me preguntaron que a qué me dedicaba. Y yo dije que era pensionado. ujú. Entonces, el estigma de asociar jubilación o jubilado, pensionado, con productividad, a él le pesó mucho. m- Totalmente, Porque esas palabras tienen un gran peso. sí. ¿Cómo deconstruimos eso? Para mí hay 2 palabras súper claves, que es la productividad Ujú, y el sentido, ok. y el propósito. ¿Por qué? Porque hay etapas de la vida en que estamos enfocados en la productividad y de la productividad o de qué tan productivos somos. Muchas veces le damos valor a Ujú. quien nosotros Pero la somos. productividad, ¿cómo? O sea, La entendía cómo. productividad es desde un punto de vista de qué puedo aportar yo, cómo me puedo desarrollar Ok, a nivel funcional, qué puedo ejercer, qué no ok, no puedo solo ejercer. económica. No solo Ok, económico, de sí, hecho, porque la gente asocia productividad con no, cuánto genero. claro, también es importante, ¿verdad? Porque es parte del proceso. Ajá. Y yo creo que es como una consecuencia también al Sí, proceso. Y resulta, es sí, importante, es un resultado. Pero más allá de eso, la productividad, porque si yo no genero a nivel, o sea, a nivel productivo como tal, y no voy a generar tampoco ingresos. correcto. Entonces es esa productividad que la asociamos, pero ya llega un punto, y creo que es un tema clave a lo largo de este proceso de la jubilación también, que entonces decimos, ya soy pensionado. Entonces con eso, gran parte de nuestro valor es, bueno, ¿y ahora qué? Ujú, ujú, ¿Verdad? Y ahí es donde nosotros decimos, sí, pero es como productividad versus sentido o propósito. ujú, ujú. Sí, nosotros tenemos un programa que se llama Longevity, donde hablamos un poco sobre el proceso este de envejecimiento y sucesión, retiro y todo esto. Y muchas veces se les dice que una cosa es estar pensionado y otra cosa es estar jubilado, porque jubilación viene de júbilo y a veces se les Ujú, explica un poco. Ahora, desde el punto de vista de productividad, ¿por qué las personas, y hablo en general en la sociedad, desde la experiencia, por qué cree que está esa creencia tan fuerte, arraigada, de que a cierta edad, cierta conducta, cierto comportamiento y ciertas capacidades están asociadas por default en automático? sí. ¿Tiene que ver algo la neurociencia, la psicología? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo poder modificar yo Ujú. ese tipo de creencias? Ok, y esto es súper importante. A ver, cuando nosotros nos vamos desarrollando a lo largo de la vida, ¿verdad? Hay como una línea del tiempo. Ujú, Y esa línea del tiempo como que nos va marcando las etapas. Entonces, la escuela, el colegio, la universidad, se casa, no se casa, es productivo, tiene hijos, entra a los 40, la crisis de los 40, todo ujú. lo que pasa alrededor de los 40, Sale de los este, 40, la crisis de los entra a los 50. 50, exactamente, después llega a los 60, entonces también es otra Ajá. etapa como de resignificar, ya vamos entrando a la vejez y hay un tema aquí también de, bueno, pero, y hoy en día, algo que me dicen mucho mis pacientes es que yo no me siento viejo. Ujú. Qué interesante, ¿verdad? Es como Sí, de lo que yo, hablamos de que el día de las ajá, palabras. yo me siento joven, yo me siento que yo puedo hacer muchas cosas y ni siquiera, o sea, productivo no desde un sentido económico, sino desde muchos De sentidos y utilidad. económico también, ¿verdad? A Sí. mí me gusta hacer lo que me encanta y yo seguiré yendo a ver a mis vacas y hasta que ya no lo logre hacer, Ujú, ¿verdad? Entonces, a lo largo de ese proceso también nuestro cerebro va cambiando. Digamos, si ujú. lo vemos desde la neurociencia, es súper Sí. interesante el proceso de desarrollo cerebral. Pero tenemos, inclusive, antes se tenía la creencia de que esta neuroplasticidad Eso en la etapa de la vejez estaba eso como, mismo te iba a era casi preguntar. nula y hoy Ajá. en día nos damos cuenta que no, porque la neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de modificarse en función y estructura a estímulos internos y externos. Entonces, Ujú. ¿qué quiere decir eso? Aprender. Sí. Aprender y a veces, inclusive en personas con deterioros avanzados, uno puede ver que pueden aprender. Ujú, Tal vez no a nivel racional como lo observamos, pero ujú, sí tal vez a nivel motor, a nivel de movimiento, a nivel sensorial. Entonces es muy interesante la capacidad que tiene el cerebro de aprender. okey. Escuchándote, entonces, podemos dar un gran peso a ese mantenimiento óptimo, digamos, del cerebro en los procesos, al entorno, Claro, como un elemento fundamental. total, el Y no entorno. todo, porque también hay una parte de carácter mía, ¿verdad? Pero el entorno.
El entorno es, ahí volvemos al tema que hablamos Ujú. ahora de la epigenética. Claro, y sabemos que modifica, inclusive Sí. a nivel De un cien biológico. por ciento el entorno, ¿cuánto peso tendría? Creo que es que el entorno, vamos a ver, el entorno, Entorno, relaciones, vínculos afectivos, dónde nací, el sol, clima, alimentación. bueno, si nos ponemos a Dentro de lo que yo ver, puedo controlar, ¿verdad? claro, dentro de lo que yo puedo controlar, digamos, los estudios recientes, eso usualmente le llamamos factores de riesgo, factor de protección, Ajá, a eso que llamas entorno. Entonces, hoy en día estudios demuestran que aproximadamente el 50% se puede reducir hasta en un 50% la probabilidad de desarrollar una demencia okey. si nosotros logramos manejar estos factores que se les dice son potencialmente modificables. ¿Qué quiere decir eso? Que la educación, y Ujú. educación no me refiero solo a nivel grado Sí, no voy a académico, decir a la universidad ni no. sacar una licenciatura. La educación es la señora que sigue yendo a sus clases de canto porque le encanta cantar, Manualidades, el pintura. señor que es escultor que sigue dando clases, o sea, lo que se nos ocurra. Eso es educación. Ujú. Claro, sí hay un grado que eso se ha observado que a lo largo del proceso de desarrollo cerebral, a mayor cantidad de años de educación, mayor factor de protección, Sí, claro, ¿verdad? claro. Igual con la Sí, ocupación. educación, rayita, formación, cualquier tipo de Exacto, formación. exactamente. Okey. Pero lo que se ha visto también es que esa educación, si se mantiene a lo largo de la vida, aunque tal vez no sea con grados o títulos Ujú, académicos, eso hace que el cerebro se proteja y se cree lo que llamamos esta reserva cognitiva, que es ujú, como este escudo protector que nos va a proteger, digamos, ante diferentes eventos que se puedan presentar en el cerebro. okey. Y cerebro, y cuando hablo de cerebro no es como un ente, ¿verdad? No es como un órgano, el cerebro es como la torre de control del cuerpo. Entonces, ¿verdad? Ahí están todas nuestras funciones vitales también. Ujú, Entonces, va más allá de eso, ¿verdad? ujú, Entonces, ese factor de protección nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, a tener una mejor funcionalidad, ¿verdad? Y va un poco más allá. Y dentro de todos estos factores también, pues hay muchísimos más a nivel de nutrición, ejercicio, factores relacionados con los vínculos y la socialización, que ujú. para mí es uno de los Para mí es un pilar. prioritarios así, pero Ajá, sí. sí. Ahora, te hacía la pregunta porque el entorno o los factores de protección o factores de riesgo Ujú, pueden ser los elementos que nos puede proteger o poner en riesgo. Pero te hacía la pregunta sobre todo el entorno porque uno de los grandes miedos de la mayoría de personas cuando se habla de vejez como etapa o pensar en ese futuro es el tema de las demencias, es el claro. tema de las enfermedades, Ujú, sobre todo las que son muy degenerativas, Alzheimer y algunas otras. Aunque hay un componente genético muy fuerte y no sé, usted por favor nos explica si es tan detectable o no, cuánto tiempo antes, cuánto influye de nuevo este entorno en potenciar o no más bien no potenciar eso. claro. Y es maravilloso este tema porque muchas veces pensamos que las demencias ocurren o se desarrollan en la vejez. Ajá. Si bien los primeros síntomas usualmente se pueden observar en la vejez, Síntomas visibles, visibles. Sí, visibles. porque Ajá. antes de eso estamos, digamos, asintomáticos, si Ok. tenemos ya la condición o el Hay deterioro. pruebas antes por ahí que uno puede ir haciendo como por ahí de los 50, Hacia allá va la medicina, hacia allá, ok. hacia allá vamos. De hecho, ese es el enfoque que hay ahora. Sí. Tratar de cada vez, digamos, bueno, hay unas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, hoy hablamos inclusive de demencias de inicio temprano en la persona adulta joven, Ok. que sí puede pasar. Son menos comunes, pero sí pasa. De hecho, aquí en Costa Rica tenemos una de las clínicas en Ok. el Calderón Guardia, que para mí es, en el Hospital Calderón Guardia, que para mí es un ejemplo, que Ah, ellos trabajan demencia del adulto joven. Este, mm, y hay ciertas demencias también, digamos, de un origen más genético, por decirlo así, que se pueden desarrollar en etapas más tempranas, ok. que es un porcentaje mucho menor, ¿verdad? Y esas tienen un componente hereditario más fuerte. Las que usualmente observamos que se desarrollan a partir de los 60, 65 años, ahí el componente, sí hay un componente importante, pero no va a ser determinante, Ujú. ¿verdad? Pero a lo que iba, que esto es súper importante, es que los daños, por ejemplo, en los deterioros de origen vascular,
los daños o los microdaños que se van dando, desarrollando en el cerebro. Perdón, pregunta. Ajá. ¿Daños de origen vascular es? Es cuando, por ejemplo, nuestro cerebro tiene arterias que Ajá, ajá, ahí, a través de ahí llega la sangre. correcto. Entonces, hay ciertas arterias que se obstruyen o que Ok, se dan pequeños derramitos, ajá. ¿verdad? Que ni siquiera nosotros lo Pequeños notamos. accidentitos ahí. Ajá, exactamente. De hecho, si vemos una resonancia, se ven como manchitas, por Ajá. ejemplo. Eso realmente no ocurre a partir de los 60. Eso se viene dando en la etapa adulta media. O sea, a partir de los 35. 35 más o menos. Exacto. Entonces, entre los 35 y los 60. 60 es una etapa clave Ujú. para nosotros realmente ser conscientes de los hábitos. ¿Por qué? Porque si en algún caso desarrollamos algún tipo de hipertensión, colesterol, diabetes, sí, sí, cigarrillo, fumado, todo esto que produce inflamación, alimentos procesados, tal vez en ese momento no lo notamos, pero eso, ese deterioro ya se va dando en el cerebro. Lo que pasa es que se junta con el proceso de envejecimiento y otros cambios de Ujú. envejecimiento cerebral normal, por Ajá. decirlo así, y otros cambios que se pueden dar a nivel del entorno. Hay una disminución tal vez de la actividad mental, entonces Ujú. el cerebro se va como, y ahí como deteriorando, y ahí es donde nosotros decimos, ah, ok, sí, lo que pasa es que esto no empezó ahora. Igual, digamos, por eso hoy hablamos de que los síndromes demenciales también son un continuum. Vieras que estoy pensando, perdón que lo interrumpa, estoy pensando en algo muy interesante. No sé si será una coincidencia. Normalmente la gente termina su formación académica, la gente que logra llegar, digamos, hasta el final de su universidad, 25 o 30 años. No sé, un posgrado o algo, 30 y pico de años. Eso coincide con después dejar como de estudiar, no sé, en mover un poco el cerebro con ese deterioro. Mm, ¿Habrá alguna coincidencia? Porque me estás hablando más o menos después de los 35 años, sí, empiezan a verse algún deterioro cognitivo. no necesariamente, Ok. porque realmente el deterioro se da porque digamos, en el caso de las enfermedades Ujú. neurodegenerativas, es que se va deteriorando, se van dañando el tejido cerebral y entonces eso empieza usualmente como en un área del cerebro, dependiendo del tipo de deterioro. Igual esto es por factores o genético, más Pueden ser 50-50. factores, digamos, sí, también, digamos, la Sí. enfermedad de Alzheimer, Ajá. lo que observamos es que las dos proteínas se metabolizan Ujú. mal, el amiloide y el tau, y entonces eso va deteriorando, por decir así, digamos, de una manera se va acumulando ese amiloide y las neuronas, digamos, se van afectando y se van dañando, y eso lo observamos. Eso no lo puedo evitar yo. No lo podemos evitar ahora, pero yo creo que Ah, ok. A vamos. hoy no se puede evitar. Eso como tal, no lo po okey, aquí hay algo Aquí, por importante, no favor. lo podemos evitar, pero sí sabemos que si nosotros, digamos, si yo, por ejemplo, estoy durmiendo mal Ok. durante el sueño, ahí, se activa lo que llamamos el sistema linfático, que es Sí. como decir como que uno vaya a un lavacar y En las ahí etapas del sueño. en una de las etapas del sueño, entonces ahí lo que pasa es que se activan, este sistema de limpieza Limpieza. cerebral, Ajá, correcto. ¿verdad? Entonces, si crónicamente yo no duermo bien, si tengo un sueño interrumpido y esa materia que está ahí, que se tiene que limpiar, no se limpia, entonces va Eso produciendo, sería un factor de riesgo. claro, va Ujú. produciendo inflamación y Ujú. va produciendo deterioro. Algo inflamación repetidas veces, la palabra. Sí, la palabra inflamación es que al fin y al cabo es un proceso inflamatorio, ¿verdad? Ok, ok, ok. Entonces, el envejecimiento como tal viene, porque viene, ahí va de camino, normal para todos. Los procesos inflamatorios del cuerpo son los que vienen a acelerar ese proceso de envejecimiento o de aparición de esos Sí, tipos de enfermedades. vienen un poquito como de la mano, Vienen como la ¿verdad? mano. Ok. Entonces, pero para ese camino es para el que vamos. De hecho, hoy en día la medicina lo que está tratando es de identificar en qué momento, por ejemplo, se empieza, es que hay muchas teorías, Sí, sí, ¿verdad? sí. Pero en qué momento se empieza a dar esa fosforilación del tau en el caso de la enfermedad de Alzheimer o el amiloide para tratar de limpiar y que eso Antes. más bien exactamente, y de hecho los estudios más importantes que se han hecho en Colombia, digamos, al menos en América Latina, hay una gran red, pero en Colombia particularmente, porque ahí hay una población con un Alzheimer genético Wow. que estudiaba el doctor Lopera, entonces ahí se han dado cuenta también que inclusive que hay genes protectores. Ujú. Entonces hay un Qué mundo chido. de investigación hoy en día increíble, pero a lo que quisiéramos llegar es a identificar en qué momento y cuándo se empieza a dar, ¿verdad? En toda la gama de enfermedades neurodegenerativas para ver qué podemos hacer al respecto. Ok. Pero sí sabemos que eso no es de un día para otro.
Ok. sino que es un continuum que puede ser que desde ya nosotros, por eso es importante, si yo a mis 40 me doy cuenta que tengo hipertensión, que esto es más de origen vascular, decir, ok, entonces, ¿qué puedo hacer? Ujú. Alimentación, ejercicio. Entonces ahí es donde decimos, no, sí tenemos herramientas de prevención. O sea, hoy en día la mejor medicina a nivel de salud cerebral es la prevención. Ujú. Entonces creo que por ahí sí tenemos herramientas, pero hay otros factores que no podemos modificar o controlar. Sí. Ahora, me pongo para ir como viendo partes. Demencia no es igual a vejez, o vejez no es igual a demencia. No. Y eso es uno Eso de que los... es uno de los mitos más nefastos que yo he escuchado. Si vejez no es igual a demencia, pero obviamente la demencia puede aparecer o eventualmente puede darse, ¿qué podría hacer yo en mis 35, 40, 45 años como para ir viendo cómo está mi cerebro, cómo va? O sea, porque nos revisamos no sé, nos revisamos los riñones, nos revisamos el corazón, nos revisamos los pulmones. ¿Cómo me puedo revisar yo el cerebro? O Claro, sea, varias cosas, ok. Entonces, digamos, a nivel de revisar, ajá, yo creo que siempre, chequeo, digamos así. ajá, un chequeo. Entonces, vamos a ver, usualmente podemos ir a un médico, a un Ujú. neurólogo, a que haga una evaluación y, ¿verdad? Usualmente uno, es interesante porque usualmente uno no consulta cómo está el No, cerebro, no, no. ¿verdad? Inclusive en ninguna etapa, a menos de que ya uno empiece a ver como ciertas señales que uno dice, ah, En aquí hay realidad algo que uno no no está consulta bien. nada hasta que no le duela nada, Exacto, en todo, porque es una medicina curativa. curativa y no Ajá, preventiva, ajá. ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo empiezo a ver cambios en el estado de ánimo, que uno dice, qué raro, ¿qué será que está pasando? ¿Verdad? Eso me llama la atención. Empezamos a ver eso como señales y ahora, puede ser multiplicidad de razones. Puede ser un tema hormonal, puede Ujú. ser un tema no necesariamente un deterioro, ¿verdad? Puede ser un tema más bien de salud mental, puede ser, pero ahí es donde uno dice, bueno, entonces podemos acudir a una consulta, hacemos lo que llamamos una evaluación neuropsicológica para ver cómo Ujú. está funcionando nuestro A cerebro. veces está muy bonita. Y eso es muy interesante porque más allá de eso es, ok, ¿y qué puedo hacer? En este caso, no solo desde el punto de vista de prevención para evitar el desarrollo de una demencia, sino también qué puedo hacer para desarrollar mis capacidades al máximo, Eso, eso me gusta, ¿verdad? eso me gusta, claro, porque no es solo ir otra vez, ir a curar o ir a prevenir, sino más bien cómo mejoro. Exacto. ¿Cómo Sí. mejor el cerebro sigue con esa neuroplasticidad y esa capacidad de aprendizaje? Y es muy interesante, doctora, que ahorita, porque al final, así como vamos al gimnasio a trabajar musculación o fuerza para proteger el hueso ante un golpe, deberíamos ir al neuro Neuropsicólogo, neuropsicólogo. Es que me quedé con el el otro, el neuroespecialista, el el doctor, neurólogo. el Ajá. neurólogo. Deberíamos ir al neuropsicólogo para decirle, bueno, ¿y cómo meto esta masa gris al gimnasio? No sé si es gris, es un mito, ¿verdad? Sí, sí, Pero, es blanca y gris. cómo meto el cerebro al gimnasio? Sí, claro. Y ahí es donde está la segunda parte. Ajá, Digamos, están esto que hablamos de ahora, que son los factores de riesgo y de protección. Esos son como los pilares como las cuatro patas de la mesa, okey. ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ejercicio, digamos, a mí me preguntan, ¿qué este suplemento? ¿Qué este otro suplemento? ¿Qué? O sea, de lo que tenemos evidencia realmente hoy es de que si hay algo que puede ayudar a aumentar la neurogénesis, que es como esa reproducción neuronal de los hipocampos, que es Ujú, el centro de procesamiento principal de la memoria, por decirlo así, es a través del ejercicio físico, sobre todo el ejercicio físico de fuerza, porque se ujú. estimula el BDNF, que es un factor que entra en la sangre, que es como un fertilizante para que las neuronas estén ¿Puede, sanas por y favor, fuertes. repetir eso para todas las Ajá. personas que nos están viendo y que Eso es. creen que no está mal, pero no alcanza, creen que su clase de baile o su clase de algo muy muy de sudar, Ujú. pero que no hacen fuerza, y pasa mucho en las Sí, mujeres. sí. Lo he visto mucho en mujeres. Y N el, cantidad de personas que conozco yo, mujeres, que dicen: "No, es que yo no entreno fuerza porque, no sé, se me hacen los brazos muy grandes", un montón de mitos. y el músculo es el mejor, no sé, ¿qué te puedo decir? Es el mejor seguro de vida que tenemos. Sí. ¿Por qué? Porque el músculo sostiene nuestro sistema óseo, pero también el músculo se contrae. En Ujú, cada contracción que se produce a nivel de nuestro músculo, se libera entre muchas otras cosas, se liberan endorfinas, que es un analgésico natural, por eso tenemos esa sensación de bienestar. ujú. Pero este factor en específico es como un fertilizante para nuestro cerebro. Guau. Entonces, por eso es tan importante. Y en el caso de la mujer, es sumamente importante, sobre todo en la etapa.
después de los 40. Después de los 40. Sí, no solo porque empezamos a perder músculo, sino porque también con todos La los cambios sarcopenia, hormonales, ajá, famosa sarcopenia. exactamente. Ok. Y a través de los cambios hormonales, con la producción, con la disminución de la producción de estrógenos en la menopausia, también se empiezan a dar cambios. Entonces, esa fuerza muscular es la que nos va a sostener. Ujú. Que es otra de las cosas que a la gente le teme mucho camino a la vejez, ¿verdad? Ir perdiendo fuerza, ir perdiendo flexibilidad, ir perdiendo esas habilidades motrices que se pueden dar. Desde la neuropsicología se puede también entonces ir trabajando eso. Claro, es que volvemos a las 4 patas, ¿verdad? Ajá. Entonces, por otro lado está obviamente la nutrición, porque como yo me nutro, así se va a estar mi cuerpo nutriéndose por dentro. Así está el cerebro El agarrando eje nutrientes. intestino-cerebro, Sí, exactamente. Entonces, es muy interesante la hidratación, el sueño, el propósito, que es sumamente sí, importante. Y también, vamos a ver, creo que es algo que yo he visto como un común denominador en mis pacientes adultos mayores que yo veo que están cognitivamente muy bien y están en sus 80s y 90s. Y es que se han mantenido mentalmente activos, ocupados. más que ocupados es haciendo cosas que les gusta, Sí, pero sí, uno puede decir sí, sí, ocupados, sí. pero realmente no es solo ocupados como haciendo, qué sé yo, como cosas en la casa, sino No, es que a mí me gusta esto y si yo he sido músico, yo sigo tocando batería. Si yo, otra paciente que me dice, no, yo la verdad es que a mis 60 fue que descubrí la pintura y hoy en día hace unos cuadros que uno dice, es impresionante. ¿Verdad? Entonces, yo siento que ese mantenimiento cerebral de ujú. manera activa y que conecte con algo que sea significativo para mí, yo creo que es uno de los principales factores de protección. Decían los señores antes que una mente desocupada es taller del diablo, ¿verdad? Ujú. Y También, eso que usted dice es sí, cierto. Yo creo que también, a ver, lo he dicho muchas veces en algunos grupos de personas, yo les digo, está bien, seas, no pretendamos que papá, mamá, abuelo esté a los 70 años sacando un doctorado, ¿verdad? Para mantenerse ocupado, pero tampoco que se vaya al otro lado, ¿verdad? Que esté con cosas muy básicas, porque de nuevo, creo que el cerebro, la mente es un músculo que se entrena y debería estarse entrenando. Yo he escuchado y he leído y he visto señores de 80 y pico años haciendo investigaciones claro, con una claridad mental y una cosa que usted dice, ¿en qué momento? O claro, sea, yo quiero llegar ahí. sí, Porque yo creo que esa es la fantasía de todos, o la ilusión de todos es llegar a tener 80, 90 años claros de mente. sí, también. Y por otro lado, es uno de los principales miedos al proceso de envejecimiento. Y eso es súper irónico. Creo que era Abraham Lincoln que decía que todos queremos vivir muchos años, pero pocos queremos envejecer. Ajá, Lo dijo hace muchos, muchos años. Entonces, porque te escuché también decir eh, en un programa el tema del propósito. ujú, El propósito, te escuché decir que el propósito cambia, cambia. Ujú. cambia. No te voy a decir qué tan frecuente puede cambiar porque eso ya depende de cada uno, pero qué tan vital es tener ese propósito, porque hay gente que hoy a sus 35, 40 años dice, es que yo, ay, aquí estoy, pero no sé cuál es mi propósito. Exacto. Y yo creo que a partir de ahí no tenemos que, ¿verdad? Creo que no hay que esperar a los 60 o a la etapa de la jubilación para resignificar o para buscar ese propósito. Al contrario, yo Ujú. siento que encontrar y conectar con ese propósito empieza desde, bueno, digamos que no voy a poner una edad porque no quiero poner edad, pero sí es un proceso como de aprendizaje y de redescubrir y Resignificado, me redescubrirse, dijiste vos, resignificado, hablaste. resignificar, Ajá, pero también creo que redescubrirse, ajá. porque llega un momento, y aquí también hablo de la famosa crisis de los 40, donde usualmente es una etapa donde digamos, Carl Jung, de verdad, Ujú. dentro del psicoanálisis decía que antes de los 40 o los primeros 40 años son un proceso de investigación o de experimento y que después de los 40 es que empezamos a A vivir, vivir. Ajá. ¿verdad? Entonces creo que, digamos, esa metáfora traducida en el hoy, creo que es más bien que empezamos a redescubrir, Ujú. ¿verdad? Porque tal vez ya los hijos están más grandes, estamos como con otro tipo de responsabilidades y también nos empezamos a cuestionar eh, muchas desde la identidad, la profesión, ¿por qué estoy haciendo esto? Sentimos que esto no realmente es, ¿verdad? Como que ya esto no es coherente con nosotros, entonces empezamos a redescubrir. Y es importante, y eso desde un punto de vista también de que el ser humano tiene una creatividad innata, Ujú. es darnos la oportunidad para redescubrir. Y infinita también, le agrego yo.
Es infinita, es claro. infinita. Yo siempre lo he tratado de explicar así. Sentido de vida, el famoso para qué estoy aquí. Ujú, Propósito, ujú. que normalmente cambia dependiendo de la etapa de la vida. Ajá, No es el mismo Alan de los 20 que el de los 30, 40 y ahora 50. Y el proyecto de vida, exacto. que para mí es la instrumentalización o el instrumento del propósito. Te encuentras con gente mayor de 60 años que todavía tienen ese sinsabor del propósito, del sentido. Mucho más común Ajá, de lo que realmente, ¿verdad? De lo que tal vez la teoría nos dice. sí. Mucho más común porque creo que es como, en algún momento hay como un duelo ahí Ujú, también. Y con ese duelo muchas veces se va cuestionando porque también se pueden presentar otro tipo de condiciones o situaciones que es, bueno, pero si yo ya hice esto, ¿ahora qué? ujú, ¿Verdad? Entonces realmente es como, bueno, y que, pero es también, viene un mito que nos ujú. limita muchas veces a decir, bueno, pero indistintamente de la edad, Ujú. ¿qué es lo que quiero yo a partir de ahora? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero Y ser? se permite la gente plantearse esas preguntas a ese nivel del partido, a esa altura del partido? Vieras que yo creo que es algo en lo que es importante que empecemos a Ajá, trabajar, porque creo que nosotros somos los que no nos permitimos hacernos esas preguntas por ese mismo estereotipo de ajá. no, es que yo a esta edad y ya a esta edad, ¿Ya para qué? qué va a empezar ¿Ya uno? para qué? Dicen. ¿Verdad? Yo a veces les digo, métese, vamos a busquemos clases de esto. Y entonces, ay, sí, vea, doctora, es que a mí me ha encantado toda la vida hacer tal cosa, pero ya a esta edad uno que va a empezar a hacer eso. Y yo, ¿cómo? ¿Pero por qué? Ujú. Busquemos opciones. Y es interesante porque como que se da ese espacio y la persona empieza realmente a buscar y hacer, y cuando nos damos cuenta es, ah, no, ya volvimos a tocar guitarra o estamos haciendo Mm, esto que nos gusta o estoy haciendo un proyecto y ahora estoy sembrando hortalizas, ¿verdad? Es como y vamos a ver, ni siquiera tampoco se trata tanto de hacer, porque puede ser más bien compartir más con mi familia, estar más con mis nietos, compartir con la comunidad, participar de voluntariados. O sea, hay una amplísima gama de cómo redirigir, ¿verdad? Yo siento que eso es como una energía vital para mí. Entonces, ¿cómo redirigir esa energía hacia ese lugar? okey. Devolvámonos Ajá. a las personas que en ese momento pueden tener 35, 40 años y que ya están haciendo las primeras pinceladas de cómo quieren que sea esa vejez, ¿verdad? 3 recomendaciones así vitales que usted les diría a alguien que está planteándose el cómo proyecta esa vejez. Creo que tenemos muchas herramientas hoy que sabemos de que vamos a ver, a nivel de nuestro cuerpo, a nivel Ujú, de más de la parte física, por decir, bueno, no quiero hacer una separación porque no hay separación, pero, ujú. por ejemplo, la nutrición, el ejercicio, el sueño, más de parte física, voy a corregir Hábitos, hábitos que son okey. sumamente importantes. Entonces, revisemos nuestros hábitos y pensemos cuáles hábitos queremos empezar. A mí hay algo que me encanta decir con respecto a los hábitos, que es cuáles hábitos quiero yo integrar en mí y luego heredar. Ujú. Sí, Los por medio hábitos del se heredan, ejemplo. Ajá, el ejemplo. ¿verdad? Entonces, Sí. desde ahí, creo que también es una manera como de hacer como ese enganche Más más emotivo. como, Ajá, exacto, que me motive. ajá. Segundo, buscar algo que a mí me guste, que conecte conmigo, em, y no esperar, sino hacerlo desde ya. Y Ujú, ejercicio, arte, lectura, hobby, inclusive salirnos un poco de nuestra profesión. ujú. ¿Verdad? Porque es, bueno, aprenda algo nuevo, pero si yo soy, no sé, arquitecto, Soy usualmente, contador. exacto, Ajá. o leo libros de arquitecto, entonces salgámonos un poquito de ahí y diversifiquemos, que Sí. es sumamente importante también para nuestro cerebro, música, no importa la edad. Ujú. O sea, yo bailé ballet en mi adolescencia y después lo Eso. dejé y ahora a los 40 lo retomé. ¿En serio? Sí. En academia, todo así. Sí, 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 Qué y para bonito. mí fue, y te cuento que fue un proceso porque yo decía, o sea, Yo y mi tutú y no, 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 mentira. no, con todo, Sí, pero sí. digamos, fue como un proceso también de que yo sentí, hubo un momento que me sentía frustrada y Pero, Doc, es todo. que ahí viene para mí un punto muy importante. Eso me encanta, y de verdad que me encanta, pero qué reto más grande para la gente, porque vamos, a ver, nosotros tenemos una burbuja que nos potencia hacer eso,
pero hay gente que no tiene una burbuja que no Ujú. potencia para la gente hacer eso. Sí. Entonces, ¿cómo lidiar con ese, o de nuevo, ese entorno que llega la señora que vive en, no sé, allá en Alajuela Centro y dice, yo quiero ir a hacer ballet? Y el entorno social que tiene le va a decir, mi mamá, ¿ya para qué? Usted está muy vieja, mejor cuídese. Después, o sea, ¿cómo hago yo que estoy recibiendo ese apoyo, entre comillas, para que eso me pele? Yo les digo, vayan a la municipalidad hoy Ajá. en día. O sea, ni siquiera ponga, bueno, ballet tal vez suena muy ahí, Sí, sí, pero sí, no, o pero sea, danza pintura, clásica, la clásica, baile pintura, popular. baile, lo que quiera. Sí, sí, Nada sí, más sí. del paso. Y el paso. Del paso, hay que dar el paso y usualmente cuando damos el paso nos damos cuenta que muchos de estos son mitos, Ujú, miedos, que en el camino sí va a haber ciertas emociones como frustración, cuestionarse un poco, a veces esa frustración no también nos gana porque ya, y aquí volvemos a esa comparación, pero yo ya no lo puedo ujú, hacer como lo hacía ujú. antes, o siento que, entonces ahí es donde uno dice, ok, estas emociones son como parte del proceso, Ok. ahí es que como abrazarlas, acompañarlas y gestionarlas. Sí, también vamos a la realidad. Estamos hablando de una posición como tal vez, porque yo creo que mi enfoque es muy así, desde el bienestar y como muy optimismo y desde la esperanza, pero sí también hay momentos de la vida que también hay personas que nos pueden estar escuchando y me dicen, sí, pero es que yo tengo esta condición que no me puedo mover desde hace 20 años, Yo vivo en este lugar, tengo esa cuestión no tengo económica. recursos, no, Ajá. ¿verdad? Entonces ahí es donde también uno dice, ok, bueno, pero hay cosas que tal vez dentro de esa condición que yo tengo, siempre hay algo que podemos hacer. Sí, 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 sí. Sí, hay que partir de donde estemos, hay que partir. Exacto. Sí. Buscar el bienestar desde donde yo esté. Vieras que ahora que te le escucho y hablando de ir a la municipalidad a buscar cursos y esto, y me imagino que usted lo ha visto muchas veces, pero ¿qué le podemos decir a la gente que tiene 60, que ya está tocando las puertas de la vejez como etapa, 65 años, y que probablemente sus hijos emigraron, se fueron de la casa, de pronto está viuda o viudo, o bueno, se quedó con la pareja ahí, ¿verdad? O nunca tuvo pareja. ¿Qué hacemos con esta gente que uno llega y le dice, vaya al centro diurno, intégrese al centro diurno, vaya al grupito de adulto mayor de su comunidad, comparta? Y que te dice, no, ¿para qué? Sí, Yo no estoy así, eso es para los viejillos, sí, porque ese es el típico sí, respuesta, eso no es para mí, eso ya es para viejillos. sí. Un día de estos tuve Sí, una conversación con un grupo de profesionales de un centro diurno en Poás de ajá. Alajuela y justo fue esa Con conversación. doña Vicky, con Vicky, Victoria, la En trabajadora social. eh, Centro diurno de centro Poás, diurno de Poás de Alajuela. De San Pedro Poás. Ajá, Sí, el que sí, está como haciendo una cuestita, sí, sí. Yo trabajé exactamente. mucho con ellos. Ah, Ahí bueno, estuvo Damaris hace un tiempo como directora y ahora está Vicky y hay otra muchacha, Melissa, Melissa, de exacto. trabajadora social, Sí, sí. sí, sí. Entonces sí, y verás que fue muy interesante porque, bueno, rápidamente ellos me contactaron porque están recibiendo personas con demencia Ajá. y entonces me dijeron, no, queremos tener más herramientas de cómo manejarlos. Entonces empezamos a hacer como una serie de talleres para concientizar, sensibilizar y que ellos tengan más herramientas. Pero vieras que fue muy bonito, muy dinámico, fue muy integral y yo les decía, qué lindo este lugar. Eso es lo que te da, tiene un salón espectacular en la Bueno, pura entrada. y los señores, y tienen clases Sí, de sí, esto y sí. del otro, yo los vi almorzando y todos conversaban, y entonces yo decía, qué increíble cómo nosotros muchas veces tenemos un concepto del centro diurno, ¿verdad? Que es como, no, ¿para qué? Si ahí, ay no, y pensamos que tal vez las personas tienen como muchas condiciones y ellas mismas, o sea, fue como un estereotipo que entre nosotros mismos como Ujú, profesionales dijimos, realmente ese estereotipo el que afecta. ujú, ¿Por qué? Porque, y a muchos de mis pacientes, yo les digo, vaya al centro diurno, vamos al centro diurno, y lo primero es esa es la respuesta al principio, no, ay no, es que a mí no me gusta, yo estoy muy cómodo en mi casa, yo prefiero no ujú. salir yo, porque también nos vamos aislando Ajá. y nos acostumbramos a veces a ese aislamiento que de alguna manera, yo creo que es a veces como un sistema de Yo no quiero, protección. no quiero dejar pasar este momento. Vean, mucha gente quiere vivir muchos años, todos los que puedan, y pierde de vista, y esto lo conversaba yo con Diego Bernardino, el doctor, y me decía, hay que acordarse que usted va a vivir 90 años y probablemente toda su generación ya haya muerto. Ujú, Entonces, grupo etario como tal, usted no ujú, lo va a tener a la par porque ya ujú, muchos partieron. ujú. Doctora, desde la neuropsicología, ¿qué tan importante es tener amistades más jóvenes que usted? Súper importante. De hecho, hoy Porque a veces nos quedamos solos, eso que usted decía, que nos sí. aislamos porque, ¿verdad? Y es que es tener conexión, es vínculos, es Ujú. desarrollar vínculos, un Pero que sean sistema, jóvenes. claro, Ajá. ¿por qué no?
No, pregunto. ¿Verdad? Es muy interesante, sí, porque nosotros usualmente, pero ahí uno conecta con otro tipo de personas que tienen otro tipo de intereses, que tienen Sí. otras opiniones, ¿verdad? Todo ese tema La intergeneracional jerga, hoy en por día, ejemplo, ¿sí? cómo hablan, todo. Todo cambia. ¿Y por qué? Y, ¿verdad? Y hay como todo este tema también que se redirige un poco a todo el manejo intergeneracional. Ajá, Y sabemos, y hoy en día hay muchísimos estudios que hablan del beneficio de las conexiones intergeneracionales, ¿verdad? A nivel de salud, a nivel de sí, salud mental. Entonces, es súper importante. Y en okey. ese centro diurno puedo conocer a alguien que a veces, ¿verdad? Me dicen, no, es que yo prefiero, yo no soy como mucho socializar. Y yo, no importa, vaya y se siente y oiga, oiga, siéntese a Ujú. escuchar a Póngase la al día con gente el hablando, chisme, sí. oiga los chismes, Oiga chisme, sí, sí. participe, conozca. Y realmente a partir de ahí es como tomar esa decisión, que a veces no es fácil porque estamos muy aislados, pero realmente para mí una de las cosas más importantes es que nosotros como seres humanos, o sea, y si nos ponemos a ver más allá del ser humano, todo lo que nos rodea siempre hay un vínculo o una conexión. Ujú. Y eso es parte importante del desarrollo también a nivel biológico, neurobiológico de nuestro cerebro. No quiero desaprovechar tampoco para preguntarte, ¿es necesario? Imagínese la vida como un bollo pan, ¿verdad? Ujú. Hemos partido, ¿verdad? Infancia, adolescencia, bueno, adultez mayor. Es necesario partir más ese bollo pan en más etapas, en más etiquetas, porque un día estaba leyendo un artículo en España que ahora están hablando de que ya no son adultos mayores, ahora son pre-silver, que no sé qué, no sé cuánto, porque ahora resulta que entre los 50 y los 60 es totalmente diferente a los 60, a los 70. Y no sé, como que están queriendo categorizar aún más a las. ¿Qué opina? Para mí eso es, o sea, yo más bien voy en contra de todo eso. O sea, Ujú. para mí, entre menos etiquetas, cómo el ser humano muchas veces, digamos, logra conectar con otros seres humanos. Porque ahí donde yo logro, ahí donde, perdón que le interrumpa, ahí donde yo me pongo a pensar, sí, claro, por eso es que no quieres ir a un centro diurno, porque te venden la idea de que vos estás en un momento de vida que no es para eso. Exacto. Pero entonces ahora también inclusive nos lo venden desde la salud, que ahí está lo Claro. complejo, ¿verdad? Entonces ahora sí puedes ir a un wellness center a Ah, ponerte luz roja, pero no, así. pero no puedes ir a un centro diurno a socializar, Sí, ¿verdad? Es como uno dice, bueno, no, aquí no hay como una lógica, ¿verdad? No hay un sentido de fondo. sí, Creo que me va sí. a ser mucho mejor ir a un Uf, centro diurno a socializar, por mucho. conversar, aprender cosas nuevas. Es un cerebro que está activo, desarrollándose, dinámico, Quiere ponerme luz roja. que ir a ponerme una luz roja, que, ¿verdad? No sé qué tanta evidencia haya y no estoy en contra de eso, y si eso me gusta a mí y me hace No, sentir bien, no, pero también voy, sí, pero pero, no se trata entonces de repente de ese bollo de pan, de partirlo en 1000 pedacitos para entonces vender la salud desde esos 1000 pedacitos, y entonces ahí más bien lo que ujú. hacemos es todo lo contrario a lo que las políticas muchas veces de salud y demás, ¿verdad? Y los que trabajamos en este mundo de la salud queremos para el bienestar. Bueno, que esa es otra que no nos va a dar tiempo a hablar, ¿verdad? Las políticas públicas en temas de envejecimiento en ese país, lamentablemente estamos 50 años atrás, no 5, 50 años atrás, pero lo dejamos para otro momento. Ya se nos acabó. Doc, Bueno, un cierre para las personas, ¿a dónde la pueden localizar? Redes sociales, si quieres dejar algún mensaje al final. gracias. Sí, bueno, redes sociales sería Mariela Alpizar, Mariela con doble L, Ujú. neuropsicóloga, 7273-9095 Ahí lo es el estamos poniendo para número. que aparezca. Y realmente creo que nosotros somos, vamos a ver, es una frase que a mí me encanta de Santiago Ramón y Cajal, que Ujú, es uno de los principales em, neurocientíficos investigadores a lo largo de la vida. Y él decía que nosotros somos constructores o que el ser humano construye su propio cerebro, ujú, ¿verdad? Y yo siento que desde ese punto de vista podemos ampliarlo hacia no solo a nivel biológico del cerebro, sino también a nivel de constructos, a nivel de pensamientos, a nivel de sistema de creencias, a nivel de conexiones, y que eso también somos seres humanos y vivimos en conexión, entonces ujú. eso también va a impactar mi entorno. Entonces es un sistema multifactorial que lo podemos engranar de una forma que también nosotros está en nuestras manos qué decisión tomamos y cómo queremos vivir ese proceso. Buenísimo. Doc, tenemos un regalito para usted. Ahí en la Ay, mesa muchas está. gracias. De parte de Librería Capítulos. Es un libro que creo que le puede interesar bastante, que se llama El tiempo regalado. Ay, me encanta y oír y leer del tiempo me parece fascinante. Ahí está. Muchas Es gracias. un breve ensayo bastante bonito sobre el tiempo.
¿verdad? Espero que le guste muchísimo, que lo disfrute. Muchas Ahí nos cuenta gracias. qué tal le pareció. Me encanta. Y leer sobre el tiempo me parece Sí, fascinante, sí, sí, sí. Vamos, un poquito afín con el tema. totalmente. Muchísimas gracias, Muchas doctora. gracias. No, pura vida. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta entrega del podcast Creciendo Juntos. Nos vemos próximamente. Muchísimas gracias. Chao.